Bueno, buenas tardes. Aquí les doy la bienvenida a esta clase virtual, la primera clase virtual del taller literario de El Umbral. En esta clase vamos a dar una pequeña caracterización de nuestro taller, dedicado a toda persona que quiera desarrollar su actividad de escritura a nivel creativo, hasta el extremo de querer ser escritor, ¿por qué no? Cuentista, novelista, poeta, está todo permitido. En principio necesitamos, como con cualquier disciplina, conocer el material con el que disponemos, las herramientas, los recursos, para empezar por lo menos jugando a ser escritores profesionales. La destreza que vayamos con el tiempo adquiriendo sobre estos materiales nos van a terminar conformando, cuando menos, en un escritor serio, publicable, interesante de leer para los lectores. Ustedes saben, cualquier disciplina, la carpintería, por poner un ejemplo, requiere de conocimientos básicos y específicos. Si cualquiera de nosotros, a menos que haya un carpintero en la sala, pero digo, si yo por lo menos puedo tomar unas maderas, puedo tomar martillo y clavos y armar una mesa, una silla, eso no me va a volver carpintero, ¿verdad? Habría que ver, aún cuando mis muebles salgan bien hechos, sin duda eso no me vuelve un carpintero. Bueno, ¿cuáles son entonces los materiales del escritor? En principio la palabra en principio hablada, luego escrita. Conocemos de base, conocemos nuestra lengua madre, el español. Conocemos casi de manera innata la conformación del lenguaje, del discurso, el cómo comunicarnos. A esto que llamaríamos, lo que todo el mundo conoce como el discurso coloquial, se antepone, se sobrepone, funciona en paralelo, en principio, lo que es el lenguaje poético, que es el lenguaje artístico, ¿no? Donde ya las palabras incluso pueden no guardar la misma significación a través de la metáfora, a través de otros recursos, ya no guarda la misma significación que el lenguaje coloquial. Y en principio podemos preguntarnos si existe alguna oposición, rivalidad entre el lenguaje poético y el lenguaje coloquial, incluso el narrativo, ¿no? El propio de cuentos y novelas. En la antigüedad se creía que sí. Antes de la Revolución Industrial, el arte literario era exclusivamente poético. Se despreciaba incluso el lenguaje coloquial por ser del pueblo, por ser popular, y el lenguaje narrativo, si bien existían novelas y cuentos en ese tiempo, desde lo académico se lo derivaba al campo de lo popular, y entonces como que no era interesante. Con la Revolución Industrial ocurre que masas campesinas arriban a la ciudad, llamadas a completar equipos de trabajo en las flamantes fábricas, con lo cual el campesinado se vuelve obrero, y por primera vez la sociedad se encuentra en la necesidad de hacer una alfabetización sistematizada sobre masas de personas que, como les digo, anteriormente habían compuesto el campesinado y directamente no era necesario que supieran leer y escribir, ¿verdad? A partir de la Revolución Industrial se crean las escuelas, se crean las academias, los colegios de estudio, y es así como el pueblo se alfabetiza, y con la alfabetización la gente empieza a consumir lecturas, y las lecturas que van a consumir son los prototipos
de lo que va a ser la novela moderna. O sea, se empiezan a pensar la novela, el texto narrativo, como muy parecido a como lo concebimos hoy, ¿no es cierto? Las primeras novelas se publican en los diarios, se publican por entregas. Con esto nace el género del folletín. La gente compraba el diario, iba leyendo capítulo a capítulo lo que durara una novela, que luego se recopilarían y se republicarían en libros. Muchas novelas que conocemos hoy, sobre todo en los clásicos, fueron primeramente publicadas de esta manera, por entregas, ¿no es cierto? Es Mikhail Bakhtin, un teórico crítico literario ruso, que a mediados de los años 30, hacia los 40, empieza a pensar por primera vez una relación, empieza a pensarla, a estudiarla, a teorizar acerca de una relación estrecha y profunda entre aquel lenguaje poético puro, abstracto y elitista, en relación con el lenguaje narrativo y aún con el coloquial, porque nunca dejó de compartir una base misma, que es la lengua madre, ¿no es cierto? Con lo cual no pudo jamás dejar de haber una relación muy estrecha entre estos lenguajes, si bien durante mucho tiempo esto fue despreciado. Luego de Bakhtin, las vanguardias van a abrevar a sus ideas y de tantos otros teóricos también, y van a empezar a experimentar y a trabajar con esa fusión y esa mezcla y esa combinación del lenguaje poético con el lenguaje coloquial, por ejemplo, ¿no? Y aún esto también conducido a la narrativa. Llegamos a la literatura actual. En nuestro caso, en la Argentina, una de las escritoras más nobles, más revelación que tenemos es Gabriela Cabezón Cámara, nacida en Buenos Aires en 1968, que, como pueden ver en el listado, tiene unas cuantas novelas publicadas, y la traigo a colación a Gabriela Cabezón Cámara porque me interesa mucho, y siempre, constantemente, en los encuentros del taller, yo estoy vinculando, porque creo que es así, la narrativa con la poesía. Es decir, a una persona que prefiere dedicarse a la versificación, a la poesía, no está de más, y le conviene incluso reflexionar sobre las características de la narrativa, del cuento, de la novela, y también del lenguaje coloquial, del lenguaje que hablamos convencionalmente para comunicarnos. A Gabriela Cabezón Cámara, como podrán ver en su breve lista de novelas publicadas, breve pero profusa en el tiempo, ¿no? No pasan 2 años que publica una novela, recién empieza a hacerlo y probablemente vaya a continuar y termine enriqueciendo su propia bibliografía. Como decía, como podrán ver, a Gabriela le interesa la escritura de novelas. En un reportaje hace muy poco tiempo se le preguntó si nunca había escrito poesía, y ella responde, no con inocencia, pero responde que en todo lo que ella hace intenta que haya poesía. Es interesante esa observación, que empata con algo que con anterioridad dijo Roland Barthes en este libro que él escribió hacia el final. Es un libro de recopilación de conferencias que dio en París hacia el final de su vida. Él en este libro, que es un ensayo donde proporciona sus propias reflexiones acerca de cómo el escritor se prepara su material para la confección de una novela. Él le dedica en este libro un capítulo completo y muy extenso y profundo al haiku.